Bien, hoy trabajaremos con integración por partes. Y bueno, si podemos avanzar un poco más, crear algunas particiones y esto, bien, avanzaremos. Pero comenzamos con integración por partes. El primer ejemplo que aparece propuesto en, en la hoja, en el archivo, siguiente a esta parte, es calcular la integral del cotangente de 4x. Cuando queremos calcular una integral usando el método de integración por partes, la situación es la siguiente. Tenemos una integral de esta forma, que es el producto de una función por la derivada de otra. Y esa integral la resolvemos como producto de las dos funciones. Si tenemos u por diferencial de b, el producto de v menos v por el diferencial de u. Y esto viene, ya sabemos, de la fórmula de derivación de Leibniz. Diferenciales. Eso simplemente despejamos la integral de u por diferencial de v. ¿Sí? Obtenemos exactamente fórmula de la integración por partes. Viene del diferencial del producto de funciones. En este caso, no tenemos, ¿sí? Aparentemente, no tenemos este producto de funciones. Tenemos una función, tenemos una tangente de 4x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar como u a la función que tenemos para integrar, y eso significa que el diferencial de u es la derivada de esta función por el diferencial de x. En este caso, tenemos, si decimos por ejemplo que, que 4x es igual a t, tenemos que esto es 1 sobre, escribir esto más abajo para tener suficiente espacio. Tenemos que el diferencial de u es 1 sobre 1 más 4x todo al cuadrado. Tenemos que multiplicar por la derivada de 4x, que es 4. Tenemos 4 sobre 1 más 4x al cuadrado. Y acá nos queda el diferencial de x. Y ese es nuestro diferencial de u. Nuestro diferencial de v tiene que ser el diferencial de x. ¿De dónde? Su v va a ser simplemente x. Y mando u y v de esta manera, tenemos la integral del cotangente de 4x, que es primero por v. Entonces, por v es x por el cotangente de 4x. Y a esto debemos restarle la integral de v por du. V es x, du es 4 sobre 1 más 4
por x al cuadrado. Entonces, v de u es integral de 4x sobre 1 más 4x al cuadrado. Y esta integral lo podemos resolver fácilmente porque vamos a llamar a esto y sub 1. Y sub 1 es la integral de 4x sobre 1 más 4x al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es simplemente una sustitución. Fíjense que acá estamos aplicando dos métodos para resolver una integral. Primero comenzamos aplicando integración por partes y la integración por partes nos ha llevado a una integral donde tenemos que aplicar sustitución. Una sustitución muy sencilla, ¿cierto? Que incluso podríamos hacer mentalmente, pero sigue siendo una integral por sustitución. Tomamos t igual a 4x. Y eso significa que el diferencial de t es 4 por el diferencial de x. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa? Bueno, de acá si el diferencial de t es 4 por el diferencial de x, entonces el diferencial de x es el diferencial de t partido para 4. Entonces nuestra integral y sub 1 lo podemos escribir de la siguiente forma. Acá tenemos 4x que era t, el diferencial de x que es diferencial de t partido para 4, un cuarto lo sacamos de la integral. Entonces tenemos t sobre 1 más t cuadrado de t. Y acá tenemos que hacer todavía otra sustitución. Bueno, esta sustitución queda un poco de más, pero no importa. Porque eh, podríamos pensar que es buena idea aplicar el método, el procedimiento de descomposición en fracciones parciales. Pero ese método no nos va a llevar a ninguna parte, porque el denominador de esa fracción tiene un solo término, que es un factor cuadrático irreducible. Aplicar ahí de fracciones parciales no nos va a llevar a ningún lado. Pero lo que haremos será hacer la sustitución trigonométrica que solemos hacer en estos casos. ¿Cuál es esto? Bueno, recuerden que si ustedes tienen seno cuadrado de teta, digamos, seno cuadrado de teta, eso es igual a 1. De la identidad fundamental obtenemos otras formas de la identidad fundamental. Si, por ejemplo, dividimos para coseno cuadrado todo, tenemos tangente cuadrado de teta es 1 igual a secante cuadrado de teta. Entonces, la sustitución indicada acá sería hacer t igual a tangente de teta. Si hacemos t igual a tangente de teta, tenemos que... Pero bueno, si hacemos t igual a tangente de teta, entonces tenemos que 1 t cuadrado vas a hacer la secante cuadrado de teta. Y, ya, perdón, un minuto. Ya, me están tocando la puerta. Como decía, decimos que t sea tangente de teta, tenemos que 1 más t cuadrado sea secante cuadrado de teta. Y la integral, que habíamos llamado i sub 1, es un cuarto por la integral de tangente de teta por acá, secante cuadrado de teta por acá, y el diferencial de t, que no lo había escrito, que es la derivada de tangente por el diferencial de teta, es decir,
secante cuadrado de θ por diferencial de θ. Y acá tenemos nuestra integral. Entonces, cuarto, la integral de tangente. La integral de tangente sabemos que es directa. Sabemos que es el logaritmo natural de menos el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de θ. Cuarto logaritmo natural del valor absoluto de coseno de θ más c. Bien. Tenemos ahora, por supuesto, que restituir nuestra variable original. Debemos comenzar volviendo a la variable t. Y a partir de la variable t, volviendo a la variable x. Vemos entonces que t es tangente de θ. El t tangente de θ, nosotros queremos encontrar el coseno de θ es, dado que θ es el arco tangente de t, es el coseno del arco tangente de t. ¿Okay? Para obtener la variable t a partir de, Profe, para, ¿no dígame, podríamos usar otra sustitución antes para no hacer este procedimiento? en general uno puede resolver de varias maneras un mismo problema. Lo que deben hacer siempre al llegar a la solución, verificar que sea la solución. ¿Cómo se hace esto? Simplemente, si usted integra una función, llega a una cierta solución, hay que derivar esa solución y ver que la derivada es igual al integrando. Lo hemos hecho un par de veces. Hicimos una misma integral por dos métodos distintos y daban dos resultados que eran aparentemente diferentes. Luego derivamos y vimos que ambos eran soluciones. Pero sí, se puede intentar siempre otro método. Bien, entonces, acá a la vista de lado para poder hacer el dibujo del triángulo y encontrar t en términos de seno de θ en términos de t. Entonces, este es el ángulo θ. Yo quiero encontrar cuánto vale el coseno, sabiendo que la tangente vale t. Este triángulo entonces lo puedo escribir como un triángulo que tenga cateto opuesto a θ de longitud t, cateto adyacente a θ de longitud 1, lo cual hace que la hipotenusa tenga medida la raíz de 1 más t cuadrado. Así que el coseno de θ expresado en términos de t, 1 sobre la raíz de 1 más t cuadrado. Y dado que t era 4x, pues nuestra integral, la integral que habíamos llamado is1, es menos un cuarto por el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos el natural. Y aquí realmente no hace falta el valor absoluto porque la raíz de 1 más t cuadrado positiva. Y la integral original es entonces x por arcotangente de 4x x por el arco tangente 4x más un cuarto por el logaritmo natural de 1 dividido para la raíz de 1 más t cuadrado
más, por supuesto, la constante de integración. Entonces, aquí hemos combinado dos métodos diferentes y varios procedimientos para llegar a nuestra solución. Después tenemos, por ejemplo, un ejemplo que no está aquí, pero a mí me parece que es importante ver ese tipo de ejemplos. Y lo voy a incluir. Fíjense lo que ocurre cuando uno tiene eh, algo como esto. Tengo integral de e a la x por el seno de x. Estoy incluyendo este ejercicio, a pesar de que no está en los problemas recomendados, porque ha sido acá, pero vamos a hacer de todas maneras. Porque acá hay que integrar por partes dos veces y hay que hacerlo de una manera adecuada. Fíjense, tenemos e a la x y seno de x. Las dos funciones son muy fáciles de integrar y muy fáciles de derivar. Entonces, escoger u o v eh, es irrelevante. Lo que debemos hacer es escoger una de las dos como u y mantener esa escogencia. Tomemos u igual a e a la x. Si u es e a la x, entonces diferencial de u es e a la x por el diferencial de x. Eso quiere decir que estamos tomando seno de x como seno de x diferencial de x como diferencial de v. Pero si seno de x diferencial de x es diferencial de v, entonces v es menos seno de x. Entonces, tomando estos valores para u y para v, esta integral sería u por v, es decir, menos e a la x por el coseno de x, menos v por du. Como v tiene un signo menos, acá me queda positivo. Me queda la integral de coseno de x por exponencial de x. Acá pues, uno puede pensar que no, tenemos una integral del mismo tipo. Y esa integral, al ser del mismo tipo, tenemos exponencial por una trigonométrica. También podemos darla usando integración por partes. Y aquí hay que tener cuidado, porque en la primera iteración de integración por partes, hemos escogido u como la exponencial. Entonces, si acá cambiamos, esto hizo 1, si acá cambiamos esa elección, eso nos va a causar un problema. Luego podemos verlo, pero manteniendo mi escogencia de u igual a la exponencial, tengo de nuevo que diferencial de u es a la x por diferencial de x, y tengo que de v tendría que ser el coseno de x por el diferencial de x, ¿no? Eso significa que v es seno de x. Y ahora esta integral es 1. Sería u por v, es decir, e a la x coseno de x, menos v por du, es decir, e a la x por seno de x. Entonces,
Si vuelvo a escribir la integral inicial, tengo menos e a la x por coseno de x menos e a la x por coseno de x más e a la x por seno de x menos e a la x por seno de x. La integral de e a la x por seno de x. Y acá, esta integral y era justamente la integral de e a la x por seno de x. Si uno ve esto así, vuelo de pájaro, pues puede pensar que no avanzó nada y que volvió al mismo punto de partida. Pero eso es un error porque lo que vamos a hacer acá es justamente despejar nuestra integral. Entonces, aquí la integral de e a la x por seno de x del lado derecho aparece con signo negativo. Por lo tanto, la podemos pasar sumando al lado izquierdo. Estamos sumando al lado izquierdo. Tenemos que 2 por la integral de e a la x por seno de x es e a la x por seno de x menos coseno de x a c. De donde al dividir para 2, ahora 2 dividiendo al lado derecho, si lo quieren ver así, si lo quieren decir así, tenemos que nuestra integral original es exponencial de x medios, coseno de x, menos coseno de x. Ahí hemos resuelto esta integral usando integración por partes 2 veces. Ahora, ¿qué pasa si para resolver y sub 1 cambiamos la escogencia de u? Tenemos esta integral, la integral de a la x por coseno de x. Esta era y sub 1. ¿Qué pasa si en lugar de tomar u como e a la x, tomamos u como coseno de x? En este caso, diferencial de u es menos seno de x por diferencial de x. Y el diferencial de v hacia la x de x, de donde v hacia la x. Hacemos eso. Esta integral sería e a la x por coseno de x más ahora v por du, es decir, e a la x por seno de x. ¿Sí? Hay un cambio de signo acá en esta integral que no nos beneficia en nada. Que observen lo siguiente. Nuestra integral ahora original, integral y que teníamos acá, que era la integral de a la x por seno de x. Ahora sería lo siguiente. Sería menos e a la x por coseno de x. Menos e a la x por coseno de x. Acá, más i sub 1. Aquí tengo e a la x por coseno de x. Más la integral de e a la x coseno de x. Estas dos integrales de e a la x por seno de x se cancelan porque aparecen con el mismo signo a ambos lados de la igualdad. Y lo que tenemos es que 0 es igual a
la x coseno x menos la x coseno x, que es cierto, ¿no? Porque acá estoy restando a una función, le estoy restando yo mismo. Y lo que me queda es que 0 es igual a 0, que es cierto, pero no nos resulta útil en este caso. Entonces hay que mantener la escogencia de u y de cuando se itera la integración por partes hay que mantener la escogencia de u y sea posible de u. Si se cambia, pueden pasar cosas como esta. A ver, otro ejemplo. Tomemos ahora em, posibilidad. Ejemplo, la integral de x cubo por e a la x. Observemos, en este caso tenemos trinomio, monomio en realidad, una función exponencial que y varios acrónimos, late o liate, o no recuerdo ahora exactamente en qué orden, porque además, según preferencia, hay quien lo usa en un orden y quien lo usa en otro. Realmente no recuerdo si el orden iba de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero eso es irrelevante. Piensa, entender esas cosas de memoria no tiene mayor utilidad. Lo que hay que hacer es tratar de proceder con algo de sentido común. Eh, si yo integro o derivo la función exponencial, me queda exactamente lo mismo. Pero si yo derivo un polinomio, el grado baja. En cambio, si integro un polinomio, el grado sube. Si el grado sube, estoy teniendo integrandos que son parecidos a este, pero más complicados. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es escoger u como x al cubo, porque cuando derivo u para encontrar el diferencial, ese monomio, voy a obtener un monomio que va a ser de un grado menor. Y la integral que surja de aquí va a ser más sencilla. En consecuencia, mi diferencial va a ser e a la x por diferencial de x, de donde función v va a ser e a la x. Así, la integral de x al cubo por e a la x. Entonces ya saben, más que aplicar reglas flexibles o aplicar estos métodos mnemotécnicos, pueden ser útiles, no digo que no. Traten de ejercitar su sentido común y, por supuesto, usar. Eso es mejor que reglas que a uno se le puede olvidar cómo se aplican. El gran problema es que bajo una situación de tensión o de estrés, a una persona se le pueden olvidar cosas que aprendió de memoria. Entonces, muchas veces es mejor saber cómo deducir estas cosas, cómo eh, deducir las reglas que uno conoce. Entonces, en este caso, tenemos que la integral de x al cubo por e a la x es u por v, x al cubo por e a la x, menos la integral de v por du. ¿Sí? Ahora tengo 3 por acá y aquí tengo x cuadrado por e a la x por el diferencial de x. Y estoy de nuevo en una situación
en la que debo aplicar integración por partes. Por lo que ahora, obviamente, eh, este exponente es menor. Eh, Voy a poder resolverlo en menos pasos. Aquí, desde luego, vuelvo a tomar como u al polinomio. Tomo como u al polinomio, al monomio. Entonces, el diferencial de u va a ser 2 por x, el diferencial de x. Y, por supuesto, de v es otra vez exponencial de x por diferencial de x, de donde v es la x. Y esto me da entonces como resultado que mi integral I sub 1 es u por v, que es x cuadrado por e a la x, menos v por du, que es 2 por x por e a la x. Entonces tengo otra integral que resuelvo usando integración por partes. ¿No? Integral I sub 2 es ahora la integral de x por e a la x. Entonces, nuevo u es x, diferencial de u es diferencial de x, de v es e a la x por diferencial de x, y v es exponencial de x. Entonces, la integral I sub 2 es u por v, x por e a la x, menos la integral ahora de v por du, es decir, menos la integral de e a la x. Y por supuesto, la integral de e a la x es e a la x. Ahora lo que tengo que hacer es restar todo, ¿no? A ver, tenía la integral original. Entonces, fíjense, aquí tengo x cubo por e a la x. Al, al x cubo por e a la x. Menos 3 veces por la integral I sub 1. Aquí tengo menos 3x cuadrado e a la x más 6 por la integral de x por e a la x. Es decir, más 6 e a la x menos 6 e a la x más constante de integración. Y eso sería mi integral. Y tuve que aplicar por partes, no una vez, sino 2 veces. No una vez ni 2 veces, 3 veces. Entonces, una nota aparte, observen lo siguiente. Si ustedes tienen una integral de este tipo, tengo x a la n por e a la x. Escogemos como u, por supuesto, a la potencia de x. Entonces, el potencial de u es n por x a la n menos 1 por diferencial de x. Y escogemos como diferencial de v e a la x por diferencial de x. Entonces, v es la exponencial de x. Fíjense, entonces acá tenemos que esto es x a la n por e a la x. Deben haber observado el patrón cuando aplicamos acá varias veces este mismo método. Y acá nos queda n por x a la n menos 1 por e a la x. Acá pues tenemos una fórmula donde hemos reducido el exponente de la potencia de x. Esto es una fórmula de reducción. Obviamente, dentro de la integral lo que hemos hecho ha sido volver a aplicar esto. Entonces, tenemos una fórmula que podemos aplicar cuando haga falta. Y vamos bajando el exponente de x. Actualmente llegamos a la solución.
Preguntas. Es una fórmula de reducción. ¿Una pregunta o algo? Y está todo claro. ¿No hay? Bueno, a lo me escuchan, porque no vaya a ser cosa que esté Sí, con sí lo problemas de escuchamos, audio. profe. Profe, Bien. tengo una Planteando. pregunta, Ah, sí, bien. pero no sobre el ejercicio, sino sobre el próximo control que tendremos con usted. Yo le había preguntado la semana pasada y usted dijo que lo tenía planificado para hacerlo la próxima clase. Y bueno, yo le quería pedir de favor si nos puede aplazar un poquito más este próximo control debido a que tenemos la evaluación, o sea, la prueba de esta misma asignatura, pero el lunes, entonces como que tendríamos un poquito más de tiempo para estudiar para esta otra prueba que, bueno, a decir verdad, tiene un peso mucho mayor y creo que todos nos veríamos beneficiados de tener un poco de tiempo más de estudio para eso. Bueno, eso podría sonar razonable, pero en el fondo, si lo pensamos bien, lo que me está diciendo es que quieren más tiempo para estudiar para una materia para la que ya están estudiando. Sí, eso no es tan lógico. Es decir, si están estudiando cálculo para la prueba, deben estar preparados también para presentar el control, ¿no? Al fin y al cabo es la misma materia. Profe, Sí, sí, dígame. la idea de eso era, tenemos la prueba de cálculo el lunes, entonces la idea era Sí. ver si podíamos pasarlo para el miércoles de la siguiente semana la prueba con usted y así tenemos chance el fin de semana para Mm, terminar de estudiar cálculo. Pero es cálculo, están estudiando lo mismo. Sí, pero tendríamos un poco más de tiempo para poder dar las dos pruebas bien. Sí, Profe, es que son diferentes temas para la prueba que vamos a dar y para el control que vamos a rendir. más o menos. A ver, como yo lo veo, si ustedes dan el control este viernes, no, no hoy, ya, hoy no. Pero si dan el control este viernes, están repasando cosas que van para la prueba, ¿no? Bueno, lo que pienso. Profe, si damos el viernes, ¿a qué hora sería? El Pero día, ya la la hora de clase, semana ¿no? próxima, la semana próxima ya es casi el final del bimestre. Entonces tendrían prácticamente dos controles seguidos, uno detrás de otro. En la semana 15 y en la semana 16. Aunque ustedes tuvieron ya una pequeña evaluación. Bueno, está bien, dejémosle para la semana próxima. El miércoles, está bien. Dentro de una Sí, semana. profe. Bien. Entonces, eh, quería, antes de, quería seguir ya con otro tema, ¿no? Me parece, no sé, integración por parte, si ya tienen alguna duda, si les parece que podemos seguir o algo. Simple, ¿no? Bueno, para las personas que les gustan las reglas mnemotécnicas o las ayudas de memoria, ya les comenté de dónde viene
la fórmula de integración por partes que viene del diferencial de un producto, pero hay una manera popular de referirnos a ella que es la de un día vi, una vaca sin cola, vestida de uniforme. Posiblemente ya lo conocían, pero eh, una forma simpática de recordar la integración por partes. Bien, si la integración por partes está suficientemente clara, en realidad no tiene mayor truco, solo hay que ser cuidadoso y saber escoger bien U y V. Veamos algunos ejercicios sobre los sumatorios. Entonces, en estos ejercicios lo que vamos a hacer es calcular algunas sumas usando las propiedades del símbolo de sumatorio. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la suma desde 25 hasta 58 de 5i más 2i cuadrado. ¿Ah? Un breve paréntesis sobre la terminología que me gustaría hacer. Este símbolo, sigma, grande, con los índices y todo esto, eh, la gente lo llama símbolo de sumatoria o símbolo de sumatorio, pero el resultado es la suma de todos esos términos. Es decir, a mí me parece particularmente que no está bien decir la sumatoria o el sumatorio de todos los cuadrados desde el 1 hasta el 20, sino la suma de los cuadrados del 1 hasta el 20, por ejemplo. Ahora, fíjense en este caso, por linealidad, ya que tenemos la suma de términos que son a su vez suma de dos términos. Esta suma la podemos separar en dos sumas y además podemos sacar las constantes del símbolo de sumatorio. De manera que tengo la suma, tengo 5 por la suma desde 25 hasta 58 de los positivos. Tengo dos veces la suma desde el 25 hasta el 58 de los cuadrados de los enteros positivos. Entonces, para esta suma tengo una fórmula, para esta suma tengo otra fórmula, pero hay un problema. Es que tengo la fórmula, pero partiendo desde i igual 1. Entonces tengo que aplicar lo siguiente. Esto es 5 por la suma de i igual 1 hasta 58, pero acá debo restar la suma de i igual 1 hasta 24. Esta es ahora la suma de entre 25 y 58. Acá puedo hacer la misma cosa. 25 de 1 a 58. Ahora con i cuadrado menos la suma de 1 hasta 24. Es cuestión de hacer esto y aplicar la fórmula, Profe, ¿no? ¿podría explicar eso de Ya. restar? Es que ahí me confundo y no entiendo cómo es que le resta. Por lo siguiente, acá tengo la suma desde 25 hasta 58, ¿no? Y yo conozco las fórmulas para la suma desde 1 hasta n. Por ejemplo, desde 1 hasta 58. Entonces, si yo sumo de 1 a 58,
tengo más términos de los que quiero sumar, porque yo quiero sumar de 25 a 58. ¿Qué es lo que hago? Sumo de 1 a 58 y le quito la suma de los primeros 24 términos. Tengo la suma de 25 a 58. Ya, profe, gracias, ya entendí. Ese, de nada. Sí, sí. Entonces, pues acá lo que tenemos que hacer entonces, aquí tenemos 5. La fórmula acá es n por n más 1 medio, siendo n primero 58. Tengo 58, 59 medios y a eso le resto la suma de los primeros 24 términos. En este caso n es 24. 4 por 25 medios. Y a esto le sumo 2. Y aquí uso la fórmula de los cuadrados. La fórmula de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1 dividido para 6. Pero acá tengo que usar el 58, ¿no? Entonces tengo 58 por n más 1, que es 59, por 2n más 1, que es 117. A ver, 58 por 2, 116, esto 117. Dividido para 6, menos ahora, lo mismo pero con 24. Tengo 24, 25 y 49. Ya, no, 2n era 48. Sí, 49. Dividido para 6. Ya es cuestión de hacer la cuenta y queda lo que se pide. Luego tengo el 2 y el 3, que son realmente muy parecidos a este. En principio. Por ejemplo, vamos a hacer el 3 en los 5 minutos que nos quedan, porque después hay cálculo de áreas, pero creo que en 5 minutos no hay tiempo. Entonces, veamos este otro ejemplo. Tengo la suma de 5 a 25 de 1 más 2n, 6n cuadrado. Entonces, esta suma se separa en 3 sumas. Usando la linealidad. De el símbolo de sumatorio. La primera, fíjense, acá estoy, acá no hace falta que la mayor cosa, que vea la suma desde 1. Tengo 1 sumado consigo mismo 20 veces. Entonces, esto es 20. Y acá, pues tengo la misma situación que tenía problema en el ejercicio. Sumo hasta 25. De la suma hasta 25, resto la suma hasta 4. Ya, sumar hasta 25 y el resto hasta 4. 21. Y por acá, la misma cosa. Sumo. Esto no lo puedo plantear así. Tendría que escribir, qué sé yo, acá. M.
Ah, caray, no, 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 ya. Igual sí. No, está bien. Está bien. Que no sé en qué estaba. Es bueno hacer ejercicios donde la anotación es inusual porque a uno se, se le agiliza un poco lo. De n igual a 1,25 y tengo que restarle de n igual 4. 1 hasta 4. Entonces tengo 21. Aquí tengo 25 por 26 dividido por 2, pero con este 2 me queda 25. 26, a eso le debo restar. 20, 5. Y acá eh, la fórmula es dividida para 6. Entonces tengo 25, 26 por 51, 2 por 25 más 1, menos 4 por 4 más 1, 5 por 9. Acá tengo que ese es el resultado. Y bueno, son justo 9:59, que es exactamente un minuto. De resto aquí es simplemente efectuar estos productos y estas restas. No Profe, una pregunta. hay ninguna. Bien. ¿Por qué en el primer término, o sea, inicialmente le puso 20, pero después le puso 21, la sumatoria del... Muy buena pregunta. Porque, a ver, ¿cómo calculo la suma de 5 a 25 de 1? Tengo que sumar 1 tantas veces como términos tenga. Es 1 multiplicado por el número de términos. Pero en un principio me confundí y pensé que el número de términos era 20. Pero el número de términos es 21. Lo que tenemos que hacer es, en todo caso, aplicar lo mismo que para las otras. Entonces, primero sumamos de 1 hasta 25. Y a eso le restamos desde 1 hasta 4. De 1 hasta 25 tengo 25. Y si le resto de 1 hasta 4, tengo la suma de 1 hasta 4 es 4. Entonces, si a 25 le resto la suma de 1 hasta 25, le resto la suma de 1 hasta 4, tengo 21. 25 menos 4. Ah, ya, profe. Esto que está acá Profe, es esto. Ya, después un momento que le escribo acá lo que hice. Fue 21. Ahí está. Es por eso. Sí, dígame. Ahora sí. Profe, y si, por ejemplo, diría, sume los pares del 1 al 100, algo así. Los pares. Solo los números pares. O los impares. O los impares. Bueno, fíjense. Bien. Vamos a poner acá. Suma. Vamos a hacerlo con los pares. Sí, más o menos lo mismo. Suma números pares de 1 a 100. ¿Cómo son los números pares del 1 al 100? Son el 2, 4, el 6, el 8, el 10, el 12 y así. Bueno, el 2 es 2 por 1. El 4 es 2 por 2. El 6 es 2 por 3, ¿no? El 8 es 2 por 4 y así. De manera que los números pares del 1 al 100, el conjunto que queremos sumar es este. Es 2 por 2 k. N me suena más para límites más que para términos de suma. Entonces, 2k, siendo k un entero positivo, un k entre 1 y 50. Entonces, la suma de los números pares del 1 al 100, llamar a este conjunto P. La suma sobre todos los elementos de P es la suma de k igual 1 hasta 50 de 2k.
Es decir, es la suma de k igual 1 hasta 50 de k multiplicada por 2 de 50 por 51. Es decir, 51 por 100 dividido para 2. 100 entre 2. 100 entre 2 sería 50 por 51. Serían 2.500, son 5.000, 2.550 y 550. 100, serían 2.550. Gracias, profe. Para los impares, la misma cosa. ¿No? Para los impares sería K-1, ¿verdad? Sí. A ver. Para los impares. Lo que estamos sumando ahora es desde K igual 1 hasta 50. 2K, pero ahora menos 1. Entonces, 2K, el resto. La suma desde 1 hasta 50 de 1. Entonces, esto es 50. Y esto es exactamente la suma de los pares. Entonces tengo 50 por 51 menos 50. Tengo 50 por 51 menos 1. Es decir, tengo 50 cuadrado, que es 2.500. Esa es la suma. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasa si se usa 2K más Sí. 1? ¿Viene a dar lo mismo o...? Si se usa 2K más 1. Siguiente pregunta, ¿por qué? Ahí tenemos que considerar límites distintos para la sumatoria. Porque el primer número impar es 1. Entonces tenemos que comenzar con k igual a 0. Y no podemos llegar hasta 50, sino hasta 48. 48 porque si llegamos hasta 50 estamos sumando hasta 101. En cambio, si llegamos hasta 48, tenemos 49. 49. Si llegamos hasta 49, tengo 98 más 1, 99. Tengo que llegar hasta 49. Entonces, los límites de integración cambian. Y ahora tengo 2 por la suma de k igual 0 hasta 49 de k, más la suma de k igual 0 hasta 49 de 1. Y acá hay que proceder con cuidado porque nosotros conocemos la suma desde 1 hasta n, ¿no? Y que estamos partiendo de 0. Por supuesto, el término 0 no aporta nada. 0. Entonces acá tengo 49 por 50. Sumando ahora, esta suma es lo mismo que la suma de 1,49. Más ahora, ahora sí, tengo 50 acá. Estoy sumando 1 50 veces. En este caso, el índice 0 también cuenta. Entonces, también se puede usar, pero claro, hay que tener un poco más de cuidado. Atención a lo que uno está haciendo. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.
Luego, Gracias, profe. cualquier cosa, por favor, recuerden, hay una hora de consulta, pueden escribir desde Teams y ahí hablamos. Para que no se queden con las dudas. Digo. Luego, venga Matías.